hace un par de meses le presentamos una entrevista que le hicimos al licenciado Simitrio Quesada, director del Sistema de Bibliotecas de Fresnillo, Zacatecas, a raíz de un campamento de verano que habían estado organizando y en el cual se había realizado con los niños un simulacro de cómo reaccionar en caso de un ataque con arma de fuego, de una balacera, pues. Y estas imágenes del video de cómo se había llevado a cabo este simulacro con los niños habían generado una tremenda controversia. Es más, cuando platicamos en este espacio con el licenciado Simitrio, recibimos muchas posturas por parte de las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos siguen. Alguien que decía que estaba de acuerdo, alguien que decía que por qué meterle estas ideas a los niños en la cabeza, y alguien más que señalaba que ojalá y esa no fuera la realidad a la que tuvieran que enfrentarse nuestros pequeños pues durante su vida, ¿no? Que ojalá y esto nunca tuviera que suceder. Pero el tiempo parece haberle dado la razón al licenciado Simitrio, porque en los días recientes han estado viviendo pues balaceras cerca, muy cerca de los planteles educativos, no solo en Zacatecas, aquí en San Luis Potosí. Hace unos días, muy cerca de la Universidad Politécnica, se dio un ataque, lo que se ha clasificado como un ataque entre privados, entre particulares, pero a final de cuentas una balacera, un ataque con arma de fuego, que puso muy nerviosos a los habitantes de la zona, pero que además también puso muy nerviosos, obviamente, a las autoridades educativas del Politécnico, de la Universidad Politécnica, que tuvieron que cerrar las puertas y tomar la decisión de resguardar al interior a los jóvenes. En un comunicado que emitieron horas después, dijeron que habían considerado que esta era la mejor medida para no exponer a los jóvenes, y nosotros coincidíamos que lo peor que pudieron haber hecho es haberlos sacado a la calle cuando se estaban presentando balazos en la vía pública, ¿no? Que lo mejor era la contención de los mismos. Pero esta clase de decisiones se van tomando de manera improvisada, y yo por eso quiero volver a platicar con el licenciado Simitrio Quesada, director de Sistemas de Bibliotecas de Fresnillo, Zacatecas, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, qué gusto saludarte, Erika, qué gusto saludar a toda nuestra audiencia de San Luis Potosí y sus alrededores. Pues si eran necesarios entonces los simulacros de cómo reaccionar en caso de un ataque con arma de fuego, Simitrio, porque lo que estamos viendo es que la realidad es que sí se están presentando este tipo de situaciones cerca de los planteles educativos. ¿Esto viene a validar el ejercicio que ustedes llevaron a cabo en ese campamento de verano, Simitrio? Sí, aunque no es nuestro objetivo principal que se nos valide o que se reconozca, claro, mucho menos que se aplauda. O sea, aquí tenemos que expandir un poquito más la mente y entender que si alguien está organizando simulacros contra incendios, no es que esté a favor de que haya incendios o de que se normalice, claro, como dice la principal crítica, ¿no? Es que sí llegó a haber incluso insultos, ¿no? De que y tú estás normalizando la violencia, tú estás diciendo que ya vamos a vivir en un régimen de balaceras. A ver, no es que nosotros las organicemos, es que se están dando, y a mí lo que me llama la atención es cómo uno ve estas imágenes de los simulacros que hicimos nosotros y ve la realidad en estas balaceras que se han dado, y las imágenes no tienen ninguna diferencia. Y no solo eso, yo digo que la realidad nos dio un bofetón tremendo, porque en esta emboscada y asesinato a policías en Calera, Zacatecas, se dio en una unidad deportiva donde estaban entrenando estos policías, y alrededor están un preescolar, una primaria, una secundaria técnica y un plantel de bachillerato. Y tanto en la primaria como en el preescolar siguieron el protocolo, como lo vieron en los videos que fueron tan difundidos. No así en el bachillerato. En el bachillerato sí hubo videos de los propios alumnos donde se estaban asomando a los balcones, que es una de las contraindicaciones primeras que damos nosotros. Claro. Y lo curioso es que cuando me toca platicar con las mamás de los niños del preescolar, y le comento a una, oiga, ¿su niña cuántos años tiene? Porque platica del testimonio de su niña. Y me dice 5. Entonces está tremendo, porque cuando a mí, cuando tuvimos los primeros encuentros con los policías municipales y las bibliotecarias que nos presentaron esta iniciativa, yo decía, muy dentro de mí, yo decía, 6 años es una edad muy menor para que un niño efectivamente esté entrando a este ambiente de prevención ante balaceras. Bueno, pues la realidad es más fuerte. Fueron niños de 5 y de 4 años los que tuvieron que tirarse al suelo y los que tuvieron que estar
cantando en esto que ya no era simulacro, sino la realidad. Ahí más bien, ese es otro detalle que se nos ha estado escapando, es que las mismas maestras insistieron en llamar a los papás para decir, no vengan por sus hijos. A ver, sus hijos están seguros aquí, no Claro. tienen por qué venir ustedes por ellos, porque efectivamente yo como papá, si sé que hay una balacera cerca de la escuela de mi hijo, pues yo lo primero que quiero hacer es subirme al coche, claro, buscar a mi niño. Entonces, hay todavía mucho que aprender, Erika. No, nosotros jamás hemos dicho que estos simulacros sean la llave dorada, no, esto se va afinando conforme la realidad nos va sorprendiendo y nos va diciendo, te falta esto y te falta esto. Aquí de lo que se trata es de hacer un trabajo conjunto, porque luego también hay implicaciones políticas, también me llegan reclamos de que, oye, estás haciendo ver mal a las autoridades. A ver, se trata de la vida de los niños, de las niñas, es solamente eso. No tenemos por qué meter intereses ni políticos, ni sociales, ni económicos. Es simplemente la vida de nuestros hijos. Ahora, justo en esta parte me quiero detener, Simitrio, y preguntarte, con lo que ha estado sucediendo, ¿se volvería necesario considerar que así como les hacemos simulacros por el tema de los sismos en los planteles educativos, hiciéramos extensivos los simulacros para este tipo de situaciones? Y te lo pregunto porque tú hablabas del caso de Zacatecas, pero acá en San Luis ya lo decíamos, hace unos días una balacera pues en la calle de la entrada principal de la Universidad Politécnica llevó a que se tuvieran que tomar medidas de cómo reaccionar, y se resguarda a los estudiantes, pero de manera, digamos, tomando decisiones ahí sobre la marcha. Tendríamos que estar capacitando no solo a los niños y jóvenes, sino incluso y sobre todo al personal que está a cargo de estos niños y jóvenes en los planteles educativos. Tendríamos que hacer ya de manera generalizada estos simulacros. Pues tenemos que hacerlo. En la misma sociedad norteamericana lo están haciendo. Ellos se están preparando para tiroteos en escuelas, porque es la constante de ellos, aunque también se han dado en cines y en centros comerciales. Nosotros tendríamos que hacerlo, y por supuesto que a propósito de esto que comentas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, tendríamos que hacerlo también con mayor razón con jóvenes y adolescentes, porque también hay que enfrentar otra verdad, Erika. Los niños son más dóciles. Yo tengo un niño de 6 años, uno de 8, y tengo un jovencito de 15, y pues ya sabemos muy bien cuál es la diferencia entre tener un niño de 15 y uno de 8. Claro. El de 8 sí hace caso y el de 15 empieza a cuestionar. Entonces, lo vimos en los mismos videos. Los de bachillerato, no es tan fácil que se tiren al piso, no es tan fácil que sigan un protocolo. La misma narcocultura en la que estamos viviendo los motiva a estar grabando y estar haciendo comentarios de que los narcos, de que sal y que esto y que el otro. Y por supuesto que se necesita implementar estos protocolos para poder adiestrar a nuestros adolescentes y jóvenes, y que de ellos surge esa iniciativa de ponerse en el piso, de cubrirse las manos, con las manos la cabeza, de tener un tiempo relativo de espera. Entonces sí hace falta meterlo de algún modo en la dinámica escolar, lamentablemente. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? De quedarnos con esta idea de no lo vamos a fomentar, no es necesario, ¿para qué meterles estas ideas? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, Simitrio? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Vuelvo a Calera. Esta unidad deportiva, como muchas de las unidades deportivas en nuestro país, está en la orilla del pueblo. Y en la orilla del pueblo se forman las escuelas que luego les llaman de nueva creación, que son generalmente escuelas que por tener menos de 10 años de fundadas no tienen una barra de piedra, no tienen una pared, un cerco perimetral de pared, no tienen ni siquiera el baño, lo tienen muy alejado, en fin, hay un proceso de consolidación de la infraestructura. El caso del preescolar fue ese. Tienen solo una malla ciclónica, no tienen una pared. Afortunadamente las maestras se ponen a los niños en el suelo, etcétera, y cuando se levantan se dan cuenta de que una bala sí atravesó la ventana. Uy. Justo por arriba de un archivero. Estamos hablando de un archivero que es del tamaño de una lavadora.
Es decir, yo estoy parado ahorita junto a una lavadora y la bala me pegaría en el orificio del ombligo. Entonces, ¿qué pudiera suceder? Que si no se siguen estos protocolos, no quiero ser alarmista, pero también es necesario decirlo, si no se siguieran estos protocolos, ahorita estaríamos hablando de 6 policías muertos y algún niño de 4 o 5 años herido o algo peor. No me gusta decirlo, pero insisto, estas cosas no pasan hasta que pasan. Nadie puede decir que su colonia es la más segura del país, porque en cualquier momento también allí puede llegar la violencia. Claro. Ahora, Simitrio, más allá de discutir de si los simulacros en los planteles educativos o no, como padres de familia es un tema que tendríamos que estar tratando con nuestros hijos. ¿Tú lo ves necesario? Es decir, tú lo hablas desde la institución y al frente del sistema de bibliotecas de Fresnillo, pero tendríamos, consideras que estar también al interior de las familias empezando a abordar estos temas y empezando a preparar a nuestros hijos para que sepan, hijas, cómo reaccionar en una situación como esta. Sí, y además, que es lo que estamos buscando en la biblioteca, y además que sean los propios hijos los que nos expliquen a los papás qué es lo que tenemos que hacer, porque ellos sí tomaron el simulacro en su salón y nosotros los papás todavía no. Claro. Es decir, tendremos que estar socializando, pues, el cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, el cómo estar preparados. Sí, pero con mucha responsabilidad, porque aquí también tenemos que hablar de daños psicológicos, de daños emocionales. Es un poco esta parte de que algunos niños de preescolar se levantaron pensando que todo era un juego. Uy. Ajá. Entonces viene esta diatriba, esta discusión planteada en esta película italiana de La vida es bella. ¿Hasta qué punto tienes que alienar a tu hijo de que todo esto es un juego, aunque estés en el infierno? ¿Y hasta qué punto tienes que hacerlo consciente? Porque también, si tú empiezas a hablarle a un niño de 6 o 7 años, de, oye, en cualquier momento te va a agarrar una balacera. No, pues así no. Claro, claro. Tampoco se trata de joderle la salud emocional a nuestros hijos, sino sí decir con responsabilidad, oye, si ves que hay mucha gente, si ves que hay sirenas, si escuchas como cohetes, no sabes si son los cohetes de la iglesia o a lo mejor es otra cosa, aléjate, no te acerques, no vayas a grabar con el celular. Sí, no, decías, ¿no? Que eso hay que decirle a los de 13 o 15 años, ¿no? Que además ya traen el celular. Entonces, nomás es decirle, actúa con responsabilidad. Claro. Simitrio, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar de este tema. Insisto, la vez pasada que dialogamos contigo se generó mucha controversia, como fue a nivel nacional, entre quienes dicen sí hay que prepararlos, no hay que prepararlos, ¿por qué tan temprana edad? ¿Por qué meterles estas ideas a quien dice, pues ya vamos tarde, porque esta violencia la tienen en la televisión, al alcance del teléfono celular, en su vida cotidiana, cuando salen a la calle? Aquí en San Luis Potosí también nos pasó esta semana, ¿no? Que personas que viven en un fraccionamiento, pues se levantaron por la mañana, abrieron las ventanas de su casa y se toparon con que en el terreno baldío de la parte posterior pues había un par de cadáveres ahí descuartizados. Hoy también hay quien dice, es que no es que les hablemos o no, es que esta realidad ya los alcanzó. Hoy me parece que tendríamos que estar discutiendo estos temas de manera muy responsable al interior de las familias, en los planteles educativos e incluso en los centros laborales, Simitrio, y por eso te agradezco mucho que los compartas con nosotros. Es un gusto establecer este diálogo. Yo lo hago más como padre de familia que como servidor público o como bibliotecario. Yo creo que es una tarea de todos, cuidar de nuestros hijos, cada quien de los hijos de los demás. Simitrio, muchas gracias. Un placer, Erika. Muy buenos días, el licenciado Simitrio Quesada, director del Sistema de Bibliotecas de Fresnillo, donde se llevó a cabo pues ese simulacro en el campamento de verano sobre cómo reaccionar en caso de un ataque armado, de una balacera. Generó mucha controversia, mucha polémica, y hoy estamos viendo la realidad, que en los lugares cercanos a los planteles educativos se están presentando estas situaciones en todo el país, y que los niños tienen que saber cómo reaccionar, que las autoridades educativas, empecemos por ahí, que las maestras, los directores tienen que saber cómo reaccionar, tienen que estar preparados para poder salvarle la vida
a quienes forman parte de esa comunidad educativa. Y yo ya estoy recibiendo varios mensajes, uno en particular que quiero destacar, lo recibí al inicio de esta charla y lo estaba leyendo con mucha atención porque me parece muy puntual. Me dice esta persona que nos escribe que es como el tema de la educación sexual. Los papás queremos cerrar los ojos y pensar que los niños no la van a descubrir por sí mismos. Y eso es muy grave porque los dejamos que los descubran solos, con muchos temores, con muchos tabúes. Y dice, lo mejor sería que como papás los fuéramos guiando, les enseñáramos la relevancia de la prevención, el cómo saber reaccionar, el cómo saber actuar y que dejáramos de pensar que esto no les va a tocar. Y mire, a mí me toca, igual como madre de familia, fibras muy sensibles porque efectivamente quisiéramos pensar, esto nunca va a pasar cerca de mis hijos o de mis hijas, ¿no? Esto nunca va a suceder. Pero ¿y si sí? ¿Saben cómo reaccionar? ¿Saben cómo protegerse? Híjole, me parece que son temas que sí, ante el escenario de violencia que estamos viviendo en este país, hoy tendríamos que estar discutiendo como sociedad cómo nos estamos preparando para enfrentarlos. ¿Qué situación? Que tengamos que estar en estos niveles, pero la realidad, los hechos nos están mostrando que sí, sí estamos en esa situación.